Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, como siempre, haciendo nuestro estudio bíblico desde la palabra de Dios. 1 Samuel, capítulo 12. Estamos en el versículo 14 principalmente, subrayando este versículo en que el Señor dice: si ustedes temen al Señor y lo sirven, si escuchan su voz y no se muestran rebeldes a las órdenes del Señor, si ustedes mismos y el Rey que reina sobre ustedes siguen al Señor, todo irá bien. Qué interesante. Desde aquí entonces comenzamos nuestra reflexión, nuestro curso bíblico del día de hoy. Recordemos que el libro de Samuel son 2 tomos, ¿verdad? El tomo 1, el tomo 2. Desde el capítulo 8 estábamos iniciando sobre la monarquía, a estudiar sobre el inicio, ¿verdad? Los comienzos de la monarquía. Estamos hablando del rey Saúl, el que comienza. Saúl ya ha sido ungido, lo tenemos aquí entonces, ya en el capítulo 10, la unción de Saúl como rey. Antes incluso tenemos un encuentro de Saúl con Samuel, ya una primera casi unción, digamos, que lo lleva luego a la presentación al pueblo. Una vez que Saúl es presentado al pueblo, en el capítulo 11 teníamos ya la primera batalla. Una vez que Saúl fue designado y presentado ante el pueblo, es como una segunda, decíamos nosotros, unción ante el pueblo. Porque primero en forma particular, personal, entre Samuel y Saúl. Luego es una presentación ante el pueblo. Y en el capítulo 11 encontrábamos ya la primera victoria de Saúl sobre los amonitas. Dice, cerca de un mes más tarde, es decir, después de haber sido presentado. Había algunas características especiales, tan importantes. Todavía Saúl que vuelve a su tierra, a trabajar, etc. Hasta que después, ¿verdad? Dice, es como que la fuerza, el ruaj del Señor, ¿verdad? Fíjense en el capítulo 11, muy interesante, desde el versículo 7 en adelante, una vez que él escucha las palabras y le dice, aquí, por favor, entonces hay necesidad de vos, le mandan avisar porque ya estaba ungido como rey. En el versículo 5, mejor comenzamos, en ese momento Saúl volvía del campo, dice, detrás de sus bueyes, y preguntó, ¿qué le pasa al pueblo para llorar así? Él es el rey, ¿verdad? Pero sin embargo está trabajando, está todavía en el campo con sus bueyes. Entonces le contaron lo que había dicho los hombres de Yahvés. El espíritu del Señor irrumpió sobre Saúl. Y cuando éste oyó esas palabras y una
violenta ira se apoderó de él. Tomó una yunta de bueyes, lo despedazó y envió los pedazos por todo el territorio de Israel con este mensaje: así serán tratados los bueyes del que no salga a combatir detrás de Saúl. Bueno, aquí comienza toda esta historia. Ya estamos en el capítulo 12 y aquí viene otro tema importante. Saúl, hoy mema en diecuera, Saúl, Saúl va, vence, libera a un pueblo allá de Galaad, Yabes de Galaad. Entonces, Saúl también fue de nuevo reconocido, ovacionado, agradecido. Entonces se va afianzando desde el versículo 12 del 11, capítulo 11. El pueblo dijo a Samuel: ¿quiénes son los que preguntaban si Saúl reinaría sobre nosotros? ¿Viste? Como diciendo, Yecuamina, vea, ¿cómo es eso? Hay algunos que todavía no lo están aceptando. Estamos hablando de la monarquía, ¿verdad? Todavía en ese momento nunca tuvieron la experiencia del monarca, del rey. Imagínense, Saúl incluso estaba todavía trabajando en su tierra. Entreguen a esos hombres y los mataremos. Pero Saúl intervino diciendo: nadie morirá en este día, porque hoy el Señor ha obtenido una victoria en Israel. Y Samuel dijo al pueblo: vengan, vamos a Gilgal, y allí renovaremos la realeza. Todo el pueblo fue a Gilgal y proclamaron rey a Saúl delante del Señor. Allí ofrecieron sacrificios de comunión y Saúl y todos los hombres de Israel se alegraron sobremanera. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Toda esta es una presentación, una introducción que estamos haciendo para entender ahora el discurso de despedida de Samuel. Ame ema peme la penderreira, pepe yerurema curi, pehuerecoma, bueno, se coanga ya ayer retirada. Penjaitema anabe la rey pepe hipotacue, pepe yerureba, Dios les ha dado. Y bueno, y así continúa esta historia. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí, tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí, tu poder del enemigo
solo tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Quiero regresar a ti, yo quiero comenzar desde cero. Borra mis culpas, hazme de nuevo, moléame tú, mi alfarero. Quiero regresar a ti, yo quiero regresar a casa. Quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Quiero regresar a ti, yo quiero mirar hacia el cielo. Toma mi vida, toda te la entrego, contigo yo todo lo puedo. Quiero regresar a ti, yo quiero regresar a casa. Quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Yo quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Oh, Jesús, mi Salvador, tú mi Señor, gloria a ti por siempre. Jesús, mi Salvador, tú mi Señor, gloria a ti por siempre. Jesús, mi Salvador, tú mi Señor, gloria a ti por siempre. Jesús, mi Salvador, tú mi Señor, gloria a ti por siempre. Quiero regresar a ti, yo quiero regresar a casa. Quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Yo quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte,
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Aquí nos encontramos ya con este discurso de despedida de Samuel, muy interesante también, porque primero él presenta las cosas lindas, ¿verdad? Incluso su trabajo. Él se presenta, da él se ama baibaya, lleva porque se amondá, porque se yapú, porque se añemose. Salgo por la puerta grande, interesante, ¿verdad? Él estando al frente, tendotá, no tocó nada, no le robó a nadie, no hizo nada negativo contra el pueblo, contra la gente, contra la nación, no despilfarró las arcas del Estado, ya eso venían de con nuestra terminología actual. Entonces, ahora ahí tienen al rey que marcha al frente de ustedes. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas, y ahí están mis hijos como unos más entre ustedes. Yo estuve al frente de ustedes desde mi juventud hasta el día de hoy. Aquí me tienen. Declaren contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién le he quitado un buey? ¿A quién le he quitado un asno? ¿A quién lo he oprimido o perjudicado? ¿Por quién me he dejado sobornar para cerrar los ojos? Díganlo y yo le restituiré. Ellos respondieron, nunca nos has oprimido ni perjudicado, ni has aceptado nada de nadie, soborno, etcétera, etcétera. Ahí usted te irá ya leco allá con nuestra realidad, con nuestro mundo de hoy, con nuestra política de hoy, con nuestros gobernantes de hoy, con todos los que estamos al frente de una o de otra manera de una institución, ¿verdad? ¿Cómo manejamos? Él les dijo, el Señor es testigo contra ustedes y también su ungido es testigo en este día de que nunca me han sorprendido con nada en la mano. Ellos le dijeron, sí, es testigo. Nunca me encontraron con la mano en la lata, ya ahí señor de allá. Hace poca. Es interesante, ¿verdad? Qué linda reflexión que está haciendo aquí el autor sagrado. Estamos con el primer libro de Samuel, ¿eh? Por eso yo les decía siempre que el libro de Samuel, al ser un libro histórico dentro de la colección, que se dice así, la gran colección profética, los profetas anteriores, los profetas posteriores, ¿verdad? Dentro de esto. Nosotros lo llamamos libros históricos. Y bueno, entonces enseguida Samuel dijo al pueblo, es testigo el Señor que suscitó a... Bueno, aquí comienza una segunda partecita. Oye, presentan a ellos, bueno, declararse, Pere, venían de Yara en Ondebe y frente a todos ustedes, a ver, ustedes que son testigos, a ver, todo el pueblo, imagínense, todo el pueblo reunido, oye, retiradas del gobierno. Y entonces ahora le va a dejar a la otra persona, ¿verdad? A ver un poquitito, ¿qué es lo que le dejo a este que me va a sustituir, Saúl? Pero ya está. Entonces por eso que pregunta, porque pobrecito va a venir este otro y no va a encontrar nada. Oye, paso y la plata, oye, paso y la mía y muchos pobres, mucha gente que aquí están con hambre que no pueden hacer nada. Lleva. Entonces, no que oí la oico, entonces no dice, bueno, a ver un poquitito. Entonces, tú ponaban y este que me va a sustituir, a ver, ¿cómo va a quedar? Hace un mando años de nuestra política, es casi como decir Rodríguez de Francia y Carlos Antonio López, ¿verdad? Que seguramente que si Francia hacía eso, a ver, vengan un poquitito, porque cuentan, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que cuenta nuestra historia, que el doctor Francia dejó mucho para el país, ¿verdad? Que después justamente gracias a eso Carlos Antonio López, con una visión diferente, que hizo crecer verdaderamente la nación. Bueno, esta es una historia, pero para aplicarnos más de lo que el libro, ¿verdad? Primera Samuel nos está hablando. Esto es modelo para nosotros, esto es
paradigma. Hago anga ella de ella mañana va ella va la ñane va ella va ñane ya ñaina va para la ¿verdad? Bueno, hoy nosotros nos centramos principalmente en esto que nos está diciendo en el capítulo 12, ya cuando él se despide. Después viene una tercera partecita en el que el pueblo se da cuenta justamente del error que ha cometido, que parece que se nos sube las nubes, parece que cuando nos encontramos ante esa riqueza que Dios nos ha dado, pero pedazo entero este vemos, la riqueza es de todos, ¿verdad? En el versículo 9 comenzaba diciéndonos y echándonos en cara directamente. El Señor dice, nos ha enviado, nos hizo salir de Egipto, nos ha liberado, me bañan de Guaná, lleva a la tierra prometida, Naabe, Ame EPM, para que sean santos, como yo soy santo, que dice el Señor, ¿verdad? Pero ellos se olvidaron del Señor. Imagínense, ellos se olvidaron. Que venían de allá. Entonces Él va contando, Él va narrando, va pasando por etapas por las que Él fue testigo y fue viendo lo que fue pasando. Él los entregó en manos entonces por culpa de eso. El mismo pueblo que comienza a sufrir, teniendo todo, perecopaitenio, para ser felices, para ser una nación, ¿verdad? Santa, una nación que vive de acuerdo a los principios, los valores de la felicidad, de la salvación. Perecopaitenio. Ahí mira, están en manos de Císara, el jefe del ejército de Jabor, y están en manos de los filisteos, enemigos, acérrimos, y están en manos del rey de Moab. ¿Se dan cuenta? Volvemos enseguida con más Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día tan importante, este día Viernes de Dolores, en una semana Viernes Santo. Hoy le dedicamos principalmente a este gran dolor de una madre que acompaña a su hijo, Peñandesea lleva, que tiene esa sensibilidad, ese cariño y ese amor hacia el hijo, que va a ser una donación y va a ser una generosidad total de Jesús que dará su vida por nosotros, hasta la última gotita de su sangre por nuestra salvación. En este Viernes de Dolores escuchamos del libro de Jeremías, capítulo 20 del 10 al 13. Dijo el profeta Jeremías, oía los rumores de la gente, terror por todas partes, denúncienlo. Sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechan mi caída. Tal vez se lo pueda seducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Y así continúa la palabra de Dios, Jeremías. A él se le dice un poco el profeta Shion, Ayeva, porque se queja continuamente, pero su queja, queridos hermanos, no es una queja sin fundamento. Alguna vez ñande Shion formal, ñande yara, ñande atoy, ñande no, ñande Ayeva, ta iraisha, membuisha, Tayuraisha, etcétera, etcétera. Ñañen botao, ñañen moca iman no te llevan a ñajen dulce. Aubella, neshi uitebi, con va y yuma y con la heredad se hina a llevar. Esa es nuestra forma normalmente de actuar o de decir o responder al Señor. Y sin embargo, aquí el Señor, a través del profeta Jeremías, nos está diciendo, fíjense lo que ustedes están provocando. Número 1, terror por todas partes.
claro, porque cuando alguien está haciendo el mal y cuando alguien le llama la atención, evidentemente que viene a continuación, denúncienlo, dice Jeremías. Sí, lo denunciaremos, porque nos está moviendo el piso, nos está serruchando el piso en esta situación, porque nosotros queremos continuar robando, siendo deshonestos, seguir sobre todo en nuestras andanzas negativas, aprovecharnos del pueblo, aprovecharnos de la comunidad. A través del profeta nos llama a una conversión. Queremos seguir en lo mismo. Nos hemos anquilosado y nos hemos quedado y nos hemos acostumbrado a vivir, entre comillas, bien en el pecado. Queridos amigos, hoy, quinta semana, tiempo de un viernes de dolor, que nos tiene que hacer reflexionar el dolor que provocamos a Dios porque no estamos cumpliendo y no estamos haciendo lo que Él tiene en su designio para cada uno de nosotros, para nuestra comunidad, para nuestra nación. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes y volvamos a Dios, convirtámonos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Y entonces le dicen a uno, ¿y si Dios no se ve, dónde está? ¿Por qué no lo puedo ver? Es una pregunta que puede parecer genial, porque al fin de cuentas, de alguna manera estamos viviendo en un mundo en el que nos hemos acostumbrado a que lo real es aquello que podemos ver, oír, tocar, saborear, gustar. Estamos acostumbrados a que las cosas reales son aquellas que nosotros podemos asimilar a través de los sentidos. La verdad es que esta discusión del conocimiento por los sentidos o de otro tipo de conocimiento más profundo es una discusión bastante antigua que viene desde la época de los grandes filósofos griegos y que atraviesa de alguna manera la historia de la humanidad. Ustedes simplemente piensen lo siguiente, les hago una pregunta muy sencilla. ¿Ustedes conocen una rosa? Claro que sí, todos conocen una rosa. ¿Han disfrutado el aroma de una rosa, el olor de una rosa? Sí, claro, han disfrutado el olor de una rosa. Descríbanlo con palabras. ¿A qué huele una rosa? ¿Te das cuenta que no sabrías qué decir? Dirías palabras que dicen pero no dicen. Suave, dulce, agradable, sencilla, no sé, pero ninguna de esas cosas te hace oler la rosa, porque al fin de cuentas es una realidad que no se puede expresar con palabras, y las cosas que no se pueden expresar con palabras son unas realidades que se conocen de otra forma. Tu olfato capta el olor, pero es algo dentro de ti lo que lo disfruta. Tú puedes ver al amigo o a la amiga, tú puedes ver a la mujer que amas o al hombre que amas, pero no puedes ver el amor. Puedes ver la persona, puedes ver la caricia, puedes sentir la caricia, puedes dar el beso, incluso puedes hacer el amor. Pero el sentimiento profundo, lo que significa amar a alguien y lo que ese amor a alguien podría ser, es algo que no se ve con los ojos, que no se oye con los oídos,
que no se toca con las manos, que no se huele con el olfato, que no se saborea en la boca, sino que es algo que está en otro lugar. Simbólicamente decimos que en el corazón, pero claro, no es el corazón, porque el corazón es simplemente el músculo del miocardio. Debe ser en algún lugar de nuestra mente, claro está. Pero ese lugar de nuestra mente es el lugar que se enciende y no lo puedes tocar, no tienes la capacidad de contemplarlo. Hay montones de realidades que existen y que de todas maneras tú no puedes ver. Por ejemplo, tú mismo, cuando tú dices yo soy yo, ¿dónde está yo? ¿Dónde existe yo? ¿Dónde queda eso que tú llamas yo? Es más, aunque tú me digas que eso está en tu cuerpo, cuando tú te miras en un espejo, ves tu cuerpo, pero ese cuerpo no necesariamente eres tú. ¿Cuántas veces has sentido que lo que ve la gente por fuera de ti no eres verdaderamente tú? ¿Cuántas veces le has reclamado, tal vez a tu propio padre o a tu propia madre o a tu mejor amigo, que él o ella no te conoce, porque la verdad de ti está en lo secreto, en un lugar escondido? Y todo lo que estamos diciendo todavía no es Dios, sino que son realidades que no se ven con los ojos y que sin embargo son profundamente reales, porque es real el olor de una rosa, es real el amor de un amigo y es real quién eres tú. De la misma manera, el Principito decía, lo esencial es invisible a los ojos. De la misma manera, lo más esencial que es Dios, aunque no lo veas, tu mente, tu corazón lo puede captar. Te voy a dar 3 cositas de asombro. Dicen los científicos que el universo tiene aproximadamente 13.900 millones de años. 13.900 millones de años desde que todo comenzó con eso que se llama la gran explosión, el Big Bang. Más o menos 10 a la menos 36 segundos después del Big Bang, el universo tenía el tamaño de la cabeza de un alfiler. ¿Pero qué había antes de eso? Le preguntas a Stephen Hawking, el gran físico que murió hace apenas unos pocos años, le preguntas a él y él te dice que antes de eso no había nada y no había tiempo. Y entonces yo te hago la pregunta, ¿cómo de la nada sale algo? ¿Y cómo del no tiempo sale tiempo? ¿Cómo hace la nada para producir algo si la nada por definición es nada? ¿Y cómo hace el no tiempo para producir tiempo si por definición el no tiempo es no tiempo? Pero además, durante 10.000 millones de años, el universo no tuvo vida, era inerte, brillante, luminoso, fantástico, maravilloso, asombroso, pero inerte. Y hace 4.000 millones de años apareció la vida. No sabemos todavía cómo apareció. Es un salto cualitativo que hay hipótesis, pero hasta este momento, con la ciencia que tenemos, somos incapaces de convertir algo no vivo en vivo. Podemos convertir algo vivo en vivo, es decir, a partir de un germen, o a partir de una bacteria, o a partir de un microbio podemos sacar vida. Pero a partir de lo no vivo, no sabemos, no tenemos idea de hacer vida. ¿Cómo de lo no vivo apareció la vida? Y hace 2,5 millones de años, solo una criatura de este planeta, de tantas que hay, solo una fue capaz de hacer fuego y pensar. Y de ahí sales tú, de ahí vienes tú. ¿Por qué no otros? ¿No tiene la ballena un cerebro más grande que el hombre? ¿No tenían de pronto animales más grandes o más fuertes o más poderosos, mayores capacidades de éxito en un planeta brutal como este? Y sin embargo, aparece ese milagro que es la humanidad. Nada de eso demuestra algo, pero no te das cuenta que todo eso pareciera que estuviera gritando una posibilidad de alguien que ha decidido
que sea lo que no es, viva lo que no vive y piense el que no pensaba. Y esa maravilla te hace descubrir que a tu mente le cabe la posibilidad de Dios. De que te quepa la posibilidad de Dios a creer en Él y rendirte a sus pies, hay un paso gigantesco que puede costar muchísimos años de humildad. Pero reconoce con sencillez que a tu mente le cabe un Dios. No eres tan tonto como para creer que esto lo inventaste tú. Esta maravilla que nos rodea procede de alguien que tiene mucho amor. Walt Whitman, el poeta norteamericano, decía que hasta las hojas de hierba son una carta de amor escrita por Dios. Lo único que se necesita es saber leer para poder aprovechar el mensaje que trae la carta. ¿Cuál es el mensaje? Te amo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Seguimos este discurso, ¿verdad?, de Samuel que se está despidiendo. Aquí les echan cara y les dice, a pesar que Pehuereco Paitebe Ñande Yarame Paitebe van a ser felices, sin embargo ustedes se desviaron del Señor. A mí me gusta, ¿verdad?, leer un poquitito y entender, porque entre líneas, Ñande Goye Cuánago, Ñande Yarañe Ego Ñande Ñamañara, Pe Iñen Subube Oña ya lleva. Peñen su hueve o esa casea ñande yara ñanderesa pe ajangua. Ya esa cuajangua, queridos hermanos, y sobre todo para que nosotros podamos vivir de acuerdo a esa palabra del Señor. Entonces, yo algunas veces pienso, miro, ¿verdad? En general, ¿verdad? Porque da ahí con la yeicuapa, todo lo que hay, ¿verdad?, de corrupción, o todo lo que hay también de bondad, porque hay muchas cosas también tenemos que decir, porque hay muchas personas honestas, muchas personas buenas, muchas personas que se han esforzado y que se siguen esforzando por hacer bien. Como dice el Papa Francisco en uno de sus documentos, ¿verdad? Hay muchos santos, ¿verdad?, anónimos, muchos santos anónimos. Y él nombra allí, dice, algunos abuelitos, abuelitas, ¿verdad?, que se han esforzado dentro de su pobreza, etcétera, pero con una honestidad, con un deseo de hacerlo mejor. Apegan la ñandeña bojera, y la Biblia lo dice y lo llama el temor de Dios. Va, es el temor de Dios. No es sino que el temor de Dios es el respeto que nosotros le tenemos hacia Dios. Y por eso que había también esa demostración y ese signo externo. Añade muchas veces Santa Yeya posee y oía y lleva alguno antes oía y dando ya poima por ejemplo tupanoi, por ejemplo tupañe genoi regenoi veñan de yara. Ese quiere decir el respeto que nosotros le tenemos a Dios. Pero claro, si uno lo hace desde adentro, imagínense lo que está significando. Porque yo miro, veo en esta persona, en mis padres, en mis abuelos, en mis tíos, en las personas mayores, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy viendo? Y estoy viendo honestidad, cariño, caridad, solidaridad, generosidad, entrega, disposición, ¿verdad?, de esa persona. Allí rende a genoi beñandillara, ta xero oasa, tombojasa pecherenon de peñandillara, ta yehesacua, porque me hace pasar la bendición de Dios y yo puedo verlo y sentirlo, porque vos me lo estás transmitiendo. Ya genoi beñandillara, ande xeroasa, xeroare non deberen bojasa, haré esa calle porque vos vivís, ¿verdad? Vos vivís
esa gracia de Dios, esa honestidad de Dios. Qué lindo que es esto, queridos hermanos, cuando uno entiende, ¿verdad?, profundamente lo que es, ¿verdad?, la espiritualidad bíblica, porque esta es la espiritualidad bíblica. Y por eso que Samuel aquí, desde este versículo 9 del capítulo 12, 1 Samuel, nos está diciendo, miren, a pesar de que Yahweh copa y te hinara en Yandé, Yaiki Yema be iba y jabe. Yaiki Yema la iba y jabe. Yañe pues Sarai Beñande Yara, dice luego, ellos olvidaron al Señor. Queridos hermanos, en los cursos anteriores que nosotros hablábamos sobre este tema, cuando insistíamos y subrayábamos olvidar al Señor, Ñande ya amnesia. No. Tampoco estábamos hablando aquí, nosotros estábamos diciendo como si fuese, por ejemplo, un Alzheimer o lo que sea. No, los perros y cuapona, ella y tú abuela o lo que sea. Oye, algunos hoy la escuela religiosa, monjita, y me está o sea que hoy cuapona y amalo ya baja y mondá y pocaneja y yapú lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí está. Eso quiere decir olvidar, pero es un olvido, entre comillas, a propósito de Yapoina, a propósito, porque ya hay cuamonaina, la Yaguatabaya. Y bueno, y así sigue, vienen las consecuencias, te presenta las consecuencias directamente. Ahora, en este versículo que nosotros estamos subrayando, del versículo 14, ya es la corrección, ¿verdad? Ahora yo me voy, ahora queda, les doy la posibilidad, dice el Señor. Ahora queda con ustedes, ese es el rey que ustedes pidieron. Bueno, hoy pona, al juego llego el viaje, hoy pona hoy porque yo quiero verdaderamente que sean ustedes los que lleven adelante y traigan el reino de Dios en medio de ustedes. Y por lo tanto, si ustedes ahora, esta es la condicional con el que comienza, ¿verdad? ¿Verdad? En hebreo. Entonces, si ustedes temen al Señor y lo sirven, si ustedes escuchan su voz y no se muestran rebeldes a las órdenes del Señor, si ustedes mismos y el Rey que reina sobre ustedes siguen al Señor, se dan cuenta que todos estamos entonces bajo la mirada y bajo las manos de Dios. Y por eso es un condicional, porque hay una cuestión mágica. Hay la otro ya pota ajena pe Paraguay y pota peñan de Netaña y pota peñan de Roga puya y pota alleva, sino que upeo y cota en la medida si ustedes, na pepeña la condicional, oye hebreo va a llevar, dice la condicional, la pepe ya pono, la pepe ya cuando a la pepe ya lo pelle pitazo a pella pola a Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando ya todo estaba perdido y era inminente el cierre del colegio Artigianelli de Turín, fundado por el padre Don Juan Cochi para impartir educación técnica y profesional a jóvenes pobres, abandonados o huérfanos, el padre Leonardo Murialdo, que lo regentaba desde hacía más de 30 años, recibió la mejor noticia de su vida, un verdadero milagro. El recién fallecido conde Alejandro Roero de Guarene le había dejado toda su fortuna a la escuela. Al fin pagaría todas las deudas y aseguraría así el futuro de sus 800 estudiantes, artesanitos los llamaba él. Y con los 2 millones de liras recibidas, San Leonardo Murialdo pagó las hipotecas del establecimiento y su imprenta,
de los talleres y sus máquinas, de la quinta agrícola de Rivoli, en donde formaba a los jóvenes para las labores del campo, y del hogar en el que albergaba a obreros y estudiantes. Canceló además todas las obligaciones vencidas y pudo, inclusive, ampliar y modernizar las instalaciones de todo el conjunto. Y es que ese fue el lecho de espinas del padre Leonardo Murialdo, nacido en Turín el 26 de octubre de 1828, en el seno de una familia de ricos banqueros, quien de joven acudía a los suburbios de la ciudad para compartir y orientar a los delincuentes juveniles, a los abandonados y a los huérfanos, cuyas opciones de vida eran nulas. En vista de su vocación por el servicio, ingresó al seminario y fue ordenado sacerdote en 1851. Al retornar a Turín se dedicó a catequizar a esos muchachos desamparados, hasta que el anciano padre Cocchi no pudo más y lo llamó para dirigir el colegio Artigianelli. Ahí comenzó su calvario, porque solo su fe inexpugnable lo mantuvo en pie, pues en esa andadura de más de 30 años al frente de la obra, siempre estuvo al borde del cierre por la falta de recursos, pero sin quejarse y a punta de oración y ayuno, sostuvo milagrosamente todo el andamiaje y le alcanzó para fundar el 19 de marzo de 1873 la Congregación de San José, a los que ahora llamamos josefinos, que fue concebida, según lo dijo textualmente, para educar moral, cultural y técnicamente a los jóvenes pobres, abandonados y necesitados de corrección. Sin embargo, la preocupación principal de San Leonardo Murialdo era la deshumanización del trabajo, pues los obreros vivían en la miseria y a sus expensas los patrones se regodeaban en la opulencia. Por eso se lanzó de lleno en su defensa y creó un movimiento nacional que propendía por salarios más justos, reducción a 8 horas de la jornada de trabajo, que la edad laboral fuera contada a partir de los 16 años, que el descanso dominical fuera obligatorio, eliminación del trabajo nocturno ordinario y cajas de pensiones para ancianos e inválidos. Con el fin de defender sus ideas, fundó en 1883 el periódico La Voz del Obrero, el primero de su género en el mundo. Hoy se llama, aún existe, hoy se llama La Voz del Pueblo. Y para inaugurarlo escribió, atención, está maldito el trabajo que produce la riqueza creando la miseria y que entrega el alma a la máquina y se la arrebata al hombre. A pesar de que recibió muchas amenazas, estas no lo arredraron, pero una pulmonía fulminante se acabó con su vida el 30 de marzo del año 1900. Fue canonizado por Pablo VI el 3 de mayo de 1970. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Leonardo Murialdo que nos dé valor para defender a los oprimidos del mundo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Hermosa
Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Nos encontramos con la palabra del Señor, tan linda, tan significante, tan profunda, ¿verdad? Que nos ayuda sobre todo a reflexionar, a entender, a saber, a caminar, a dar pasos concretos, ¿verdad? En nuestra vida cristiana, en nuestra vida de todos los días. Nosotros decíamos, si ustedes temen al Señor, si lo sirven, si escuchan su voz, si no se muestran rebeldes a las órdenes del Señor, si ustedes mismos, si el Rey que reina sobre ustedes siguen al Señor, todo irá bien. Pepe la página. Pero pagueteo la ñande en guarala y ponala yeicua, lleva todo irá bien. Quiere decir, queridos hermanos, directamente, no hay otra, hasta en la misma construcción gramatical que nosotros encontramos en este versículo 14, nos dice que la bondad, nos dice que la prosperidad, nos dice que todo lo que significa el crecimiento, el amor, la concordia, todo lo que es beneficioso para nosotros y para el pueblo, sucederá en la medida en que nosotros obremos de acuerdo a lo que el Señor nos propone. O sea, sei kwame ebeme, llame en baite beme, peñe punona pembapo, a peñe ya poponana, la pellapona. Llame en baitema PM. Primero, luego a nosotros las capacidades necesarias para poder trabajar con otras cosas importantes que Él nos regala, que son los elementos, son los instrumentos con los que nosotros vamos a trabajar y vamos a comenzar, ¿verdad?, a actuar. Y por eso nos pone en una forma condicional, para decirnos directamente si ustedes realizan, si ustedes hacen, si ustedes se mueven, si ustedes verdaderamente se convencen de esto. Así como ustedes hace rato estaban convencidos directamente y dijeron, bueno, a mí la reimponeción a Samuel y lleva. Entonces, orando y potaña de ya en unas cuestiones que nos corresponden a nosotros. Orero y potala reirá, como todos los otros tienen, nosotros queremos también manejarnos humanamente, de acuerdo a nuestros principios y de acuerdo a nuestros valores. Cuando de mandu aina realmente al pecado de Génesis capítulo 11, la PNP cuando miro a ver de mandu de la Torre de Babel, y en la Torre de Babel hay una expresión maravillosa cuando dice que se proponen, dice, a construir una torre para llegar a Dios, en síntesis. Pero dice, ese llegar a Dios, ¿cómo nosotros vamos a llegar a Dios? Dice, vamos a sustituir las piedras, vamos a sustituir por ladrillos. Uno parece una cosa insignificante, parece una cosa que uno ni piensa. Ya construí, ya la itaña a ladrillo. No, es muy profundo. Porque las piedras, queridos hermanos, dentro de la semiótica bíblica, es decir, los signos, los símbolos, la piedra quiere decir la ley de Dios. Moisés, la piedra. ¿Entendés? Es bien importante la Yikwami. Y dice, vamos a sustituir las piedras. Eso es lo que quiere decir, porque vengan de Yara, en el libro de Samuel. Vamos a construir, vamos a hacer nosotros mismos los ladrillos. ¿De qué se hace el ladrillo? El ladrillo se hace del Adamá. Es decir, Adamá quiere decir Adán. Adán quiere decir el nombre del primer hombre, ¿verdad? El nombre, Adán. A ver, algo dice, ¿y qué quiere decir entonces el Adán? ¿Qué quiere decir el ladrillo? Quiere decir, vamos a sustituir las leyes de Dios por las leyes humanas. Ñandeco, angañañe, moita como ley. Si ustedes entonces
abren los ojos, ustedes serán como Dios. Es decir, ya sustituyeron a la ita. Vamos a sustituirle a Dios, a las leyes de Dios. Y vamos a poner nosotros nuestras leyes. Bueno, por eso es que aquí en este versículo 14 el Señor nos dice, si ustedes verdaderamente entienden, aman al Señor, le tienen al Señor, vuelven a traer esas piedras, ¿verdad? Que tiene que ser la roca, el fundamento, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestra sociedad. Upeisha mantica tú tapé, penguaje, la ame. Y con esta palabra que dice, todo irá bien. Todo a ustedes les irá bien, en la medida en que tengan a Dios como principio y como valor esencial de su propia vida. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando posteriormente sobre esta palabra de Dios. Ahora les dejo y les doy la bendición del Señor, que permanezca siempre en el corazón y en la vida de cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.